Buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver qué son y cómo se calculan de forma analítica, es decir, a través de cálculo, los puntos de corte con los ejes de una función. En el vídeo anterior, en los vídeos anteriores, hemos visto cómo se calculaban gráficamente. Por eso hoy vamos a dedicar este vídeo para ver cómo se calculan dada una función, es decir, la expresión analítica de una función, pues esos valores de esos puntos de corte de dicha función con los ejes. Así que sin mucho más, vamos a ello. Vamos a ver cómo calcular los puntos de corte de una función con los ejes de forma analítica, es decir, cuando conocemos la fórmula o la expresión analítica de nuestra función. Antes de nada, recordemos que en la gráfica de una función, los puntos de dicha gráfica cumplen que sus coordenadas, es decir, xy, es igual a x f de x. Es decir, que la x se mantiene, obviamente, y que la y es el valor de la función en ese valor x correspondiente. Es decir, que y es igual a f de x. Bien, los puntos de corte los definíamos como los puntos en los que la función corta a los ejes de coordenadas. En este caso, como podemos ver gráficamente aquí representado, son esos puntos que hemos pintado de color rojo, que serían los puntos de corte con el eje X, y de color verde el punto de corte con el eje Y. Pues bien, vamos a obtener ahora cuáles son las condiciones que debemos de imponer a nuestra función para calcular esos puntos de corte. En primer lugar tenemos los puntos de corte con el eje X, que son aquellos, como he comentado anteriormente, que hemos pintado de color rojo y que acabo de seleccionar. Pues bien, estos puntos cumplen la peculiaridad de que son de la forma x0, es decir, que la x puede tomar cualquier valor, pero siempre su coordenada y vale 0. Si hacemos uso del recordatorio que acabamos de ver, sabemos que y es igual a f de x. Por lo tanto, esto significa de que el valor de la función en esos puntos vale 0. Y de aquí obtenemos la primera condición para calcularlo. Es decir, para calcular un punto de corte con el eje x, lo que vamos a hacer es igualar la expresión analítica de la función a 0. Si ahora vamos a considerar los puntos de corte con el eje y, en este caso tienen la forma que vemos ahí en la gráfica, es decir, de la forma 0y. Lo que es lo mismo, que la coordenada x vale 0 y que la y puede tomar cualquier valor. De aquí vamos a obtener la otra condición, es decir, hemos dicho que la x vale 0 y por otro lado además sabemos que la y es igual a f de x. Por lo tanto, como yo sé que la x vale 0, la y va a ser f de 0, es decir, el valor que se obtiene de sustituir en mi función la x por 0. Y de ahí vamos a obtener la siguiente y última condición, que es que el valor de la y de esos puntos de corte con los ejes va a ser f0. Es decir, los puntos de corte con el eje y, el valor de la x lo vamos a conocer, sabemos que va a ser 0, pero el valor de la y lo vamos a obtener de sustituir el valor 0 en nuestra función. Veamos lo que acabamos de explicar con el siguiente ejemplo, que nos dice calcula los puntos de corte con los ejes de la función f de x igual a menos 3x más 9. Bien, esa es la expresión analítica de mi función, que es menos 3x más 9. Y lo que tenemos que tener en cuenta para calcular los puntos de corte es, básicamente, que los puntos de la gráfica cumplen que sus coordenadas x y es igual a x, es decir, que se mantiene la misma coordenada para la x, y la y es el valor de la función en esa x. Bien, los puntos de corte con el eje x son siempre de la forma x0, por lo tanto sabemos que su coordenada y siempre vale 0 y la condición para calcular esos valores de la x es igualar la función a 0. Y para calcular los puntos de corte con el eje y, pues son de la forma 0y, por lo tanto ya sabemos que la coordenada x vale 0 y la condición va a ser sustituir el valor de la x, que vale 0, en la expresión analítica de mi función. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes y teniendo en cuenta que los puntos de la gráfica son de esa forma, la coordenada y coincide con el valor de la función en ese valor de la x correspondiente. Bien, para calcular el punto de corte con el eje x de la función de mi ejemplo, por lo tanto sabemos que la y vale 0, ya sabemos ese valor, y tenemos que calcular el valor de la función, igualar el valor, la expresión analítica de la función a 0. Por lo tanto, como la expresión analítica es menos 3x más 9, la igualamos a 0 y resolvemos esa pequeña ecuación de primer grado que me ha quedado.
Por lo tanto, al resolverla obtenemos que la x vale 3 y el punto de corte con el eje x es aquel que tiene por coordenadas 3, 0. Igualmente, para calcular el punto de corte con el eje y, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la coordenada x vale 0 porque son puntos de la forma 0y, lo que tenemos que hacer es aplicar la condición, es decir, sustituir el valor de x igual a 0 en mi función. Por lo tanto, como la expresión analítica era menos 3x más 9, cambiando la x por 0 nos quedaría menos 3 por 0 más 9, y al operar dicha operación de números, en este caso nos quedaría que sería 9. Por lo tanto, obtenemos que la y vale 9 y las coordenadas del punto de corte con el eje y serían la que presentamos aquí, que es la 0 para la x, 9 de la y. Bien, una vez que hemos visto la teoría de cómo se calculan los puntos de corte con los ejes de una función de forma analítica, vamos a ver o vamos a seguir consolidando lo aprendido con la resolución del siguiente ejemplo que tenemos aquí. Nos piden que calculemos los puntos de corte con los ejes de la siguiente función, ¿vale? Es una función de la forma x cuadrado menos 4, ¿vale? Esa sería su expresión analítica. Primero vamos a empezar por el punto de corte con el eje x, que como ya vemos o ya hemos visto, son puntos que tienen la siguiente forma, es decir, un valor para la coordenada x, ¿vale? Y la coordenada de la y siempre vale 0. ¿Qué es lo que tenemos que interpretar con esto de aquí? Pues básicamente de que, como he dicho antes, que la y vale 0 y sabemos además que la y es el valor de la función para cada valor x, es decir, para cada valor de entrada. Por lo tanto, de aquí lo que obtenemos es que f de x, es decir, la función, vale 0. Son puntos en los que la función vale 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es igualar la expresión de la función, que es x cuadrado menos 4, a 0, obteniendo lo siguiente, que es una ecuación de segundo grado. En este caso, una ecuación de segundo grado es muy sencillita porque es incompleta y de aquí vamos a sacar los valores de x de esos puntos de esa forma, de la forma x0, ¿vale? Por lo tanto, resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta, pasaría al menos 4 para allá sumando, y ahora el cuadrado pasaría al otro grado como la raíz cuadrada, ¿vale? Y obtenemos que los valores de la x son más menos 2. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje x que hemos obtenido, simplemente cambiando la x por más 2 o por menos 2, son 2. Tenemos en un lado el 2, 0 y por otro lado el menos 2, 0, porque son puntos en los que en este caso siempre la y vale 0, ¿vale? Recordad que si estoy cortando al eje x, todos los puntos que están sobre el eje x, el eje horizontal, tienen como coordenada y 0, ¿vale? Análogamente, pero al contrario, ¿vale? Tenemos los puntos de corte con el eje y, que en este caso, en lugar de ser puntos de la forma x0, son de la forma 0y. ¿Eso qué significa? Que el valor de la x vale 0. Y por lo tanto, si el valor de la x vale 0, basta con sustituir en mi función, ¿vale? En la expresión analítica de mi función para obtener el valor y. Porque de nuevo, tenemos que tener en cuenta de que el valor y es lo mismo que f de x, ¿vale? Y en este caso, f de x era x cuadrado menos 4. Si ahora resulta que la x le voy a meter el valor 0, porque me lo están diciendo aquí, porque los puntos son de esa forma, lo que obtenemos es que tenemos que calcular el valor de f de 0, o lo que es lo mismo, 0 al cuadrado menos 4, que esto me da menos 4. Por lo tanto, obtenemos que la y valdría menos 4 y el punto de corte que hemos obtenido, porque solamente hemos obtenido un único valor, el punto de corte con el eje y es el 0 menos 4. Y de esta forma hemos terminado nuestro ejercicio de cálculo de puntos de corte con los ejes de esta función de forma analítica, obteniendo que los puntos de corte con el eje x son el 2, 0 y el menos 2, 0, y con el eje y es el 0 menos 4, ¿vale? Esto tiene sentido. Todos los puntos que están sobre el eje vertical, el eje y, es donde la x vale 0, ¿vale? De nuevo, de forma gráfica y a modo de resumen, aquí estaría el 0, ¿vale? Y si yo me encuentro un puntito que se encuentra, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pues este punto tiene coordenadas 0 de la x, ¿vale? Y un valor correspondiente de la y, ¿vale? Y análogamente con cualquier punto que nos encontremos sobre el eje x, que ocurre justamente lo contrario, que aquí la y vale 0, ¿vale? Y este sería un primer valor,
y este sería un segundo valor, ¿vale? Todos los puntos que se encuentran sobre el eje X tienen coordenada 0 en la Y y todos los que se encuentren sobre el eje Y tienen coordenada 0 en la X. Así que bueno, vamos a ver ahora otro ejemplito, también muy similar, con una función, en este caso cuadrática, es decir, donde aparece un polinomio de segundo grado, pero donde requiere la resolución de una ecuación, en este caso, de segundo grado completa. Vamos a ello. Bien, para finalizar vamos a ver este último ejemplo que tenemos aquí, que ahora, como he dicho, tenemos la siguiente función, que es 2x² menos 5x más 2, y me piden que calcule los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Acabamos de ver este recordatorio, que es, pues básicamente, cómo son los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Qué forma tienen los de que cortan con el eje horizontal y con el eje vertical, y vamos a verlo de nuevo de forma analítica, es decir, vamos a ir calculándolo poco a poco numéricamente. En primer lugar, vamos a calcular los puntos de corte con el eje X, que ya hemos visto que son puntos de la forma x0, ¿vale? Donde en este caso, de nuevo, la y vale 0, o lo que es lo mismo, la función vale 0, ¿vale? Porque en esos puntos, cuando yo corto, la función vale 0. Por lo tanto, igualando dicha expresión de esta función analítica, la expresión analítica, a 0, lo que obtenemos ahora no es más que una ecuación de segundo grado, ¿vale? En este caso, además, completa. Antes la tuvimos incompleta y ahora la tenemos completa. Donde el valor del coeficiente A vale 2, el de B vale menos 5 y el de la C vale 2, ¿vale? Y recordando la fórmula de la ecuación de segundo grado, lo que vamos a obtener en este caso es lo siguiente. Y es que los valores de las X se obtienen de la forma menos B, o sea, utilizando la fórmula, ¿vale? Menos B más menos, B al cuadrado, menos 4 por C, partido de 2 por A. En este caso la B vale menos 5, luego esto sería 5 positivo, ¿vale? Menos por menos más. Luego menos 5 al cuadrado sería 25, menos 4 por 2 y por 2, ¿vale? Lo vamos a escribir y ahora lo operamos. Y esto todo partido de 2 por A, que la A vale 2, ¿vale? 2 por 2. Hacemos esa operación y lo que nos queda no es más que 5 más menos la raíz de 25 menos 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, partido de 4. Esto es 5 más menos la raíz de 9, partido de 4, o lo que es lo mismo, 5 más menos 3, partido de 4. Y de aquí obtenemos dos valores para la X, ¿vale? El primer valor sería 5 más 3, ¿vale? Cogiendo el valor positivo, 5 más 3, 8, entre 4, 2. Luego este sería el primer valor para la X y el segundo valor para la X sería el negativo. 5 menos 3, que sería 2, partido de 4, o lo que es lo mismo, un medio, ¿vale? Por lo tanto, los puntos de corte de nuestra función con el eje X son, por un lado, el 2, 0, ¿vale? Y por otro lado, lo vamos a poner bien, aquí, 2, 0, y por otro lado, el 1 medio, 0. No asustaros si os dan fracciones o si os dan decimales, porque es algo que puede ocurrir, ¿vale? Es algo normal, ¿ok? En la gráfica, los valores del eje X, pues pueden tomar también valores decimales. Ahí está incluido todos los números reales, ¿ok? Y por último, el punto de corte con el eje Y, que al contrario de con el eje X, son puntos de la forma 0y, o lo que es lo mismo, que aquí la coordenada X vale 0. Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir en la función la X por 0, ¿vale? Y operamos 2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 2, cuyo resultado me va a dar 2. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es el 0, 2. Y aquí habríamos acabado el ejercicio y habríamos calculado los puntos de corte de esta función con los ejes. Resumiendo, que el punto de corte o los puntos de corte con el eje X son el 2, 0 y el 1 medio 0, y con el eje Y sería el 0, 2. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda como siempre. Si tenéis alguna duda o necesitáis hacer algún comentario, pues os recibiré gustosamente a través de un comentario por aquí debajo del vídeo, a través de las redes sociales de Instagram, o bien, si necesitáis, pues a través de un email. Así que nada, sin mucho más, nos vemos en el siguiente.